Buenos días, iglesia. Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, iglesia Manantial de Amor, Yeshua HaMashiach. En esta mañana recibe el abrazo, saludo fraterno de tus pastores Miguel y Mariela Fernández. Bendiciones. Hoy es un día muy especial, especialmente para nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro Padre. Y también para ti, varón. Por eso hoy todos juntos, hermanos, hermanas, cierra tus ojos y dile: gracias, Padre. Gracias por ser mi Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias por los varones de mi casa. Gracias. Por eso y todos juntos, iglesia, todos juntos adoremos y alabemos a nuestro Abba Padre. Dándole honor, dándole el honor, la gloria y el poder. Todos juntos. Levantemos nuestra voz. Levantemos nuestras manos. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Padre eterno, precioso, maravilloso, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Sí, eres nuestro Salvador, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Honor a ti, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios como tú, Rey de Reyes, admirable, Príncipe de paz. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No lo hay, Padre eterno. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, levanta tu voz. Iglesia, levanta tu voz. Levanta tu corazón a tu Abba Padre y dile cuánto le amas con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Aleluya, 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 Abba Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por bendecirnos, Señor, porque te podemos llamar Padre, 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 Abba Padre, Abba Padre. Gracias, mi Señor, gracias.
todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres el alfa y el omega. Aleluya, aleluya. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por haber tocado nuestro corazón, haber arrancado ese corazón de piedra y haber colocado un corazón de carne en cada uno de nosotros. Y ahora hemos sido sellados con tu Santo Espíritu y tenemos el privilegio de poder entrar delante de tu presencia y alabarte y adorarte y servirte de todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todos juntos hemos orado y decimos amén, amén, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Muy buenos días, iglesia. Una vez más, comparte el link con tus amistades. Bendice a ese varón, bendice a esa familia, porque recuerda que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Y esa voluntad se nos es revelada a cada uno a través de la palabra, por la obra del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo está obrando, porque te ama, me ama, ama al Perú. Dios los bendiga. Les dejo con el pastor Miguel Fernández. Bendiciones. Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Amén. Nos hemos retrasado un poquito en la hora, pero aquí estamos. Muy bien, vamos a orar entonces para recibir la palabra de Dios, ya que seguramente estarán ahí siendo honrados, bendecidos todos los papás. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Venimos delante de ti una vez más para presentarte nuestras vidas, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Señor, porque el deseo de nuestro corazón es poder ser nutridos, alimentados por tu bendita y santa palabra. Que tu Espíritu Santo tome control de este tiempo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero empezar orando por todos los padres. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero poner delante de ti a todos los padres, todos los papás, en el nombre de Jesús, Padre, para que seas tú trayendo sobre ellos bendición. Y esa bendición esté cargada de sabiduría, de inteligencia, de temor, de madurez, de obediencia a ti, que eres el Padre de los padres. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Bendito Dios. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, vamos a compartir hoy acerca de la paternidad. Amén. Un tema muy importante que debemos de tocar en esta mañana, específicamente no por el Día del Padre. Amén. La importancia de Dios de darse a conocer a su creación a través de la historia nos enseña siempre la paternidad. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre Dios de una manera muy directa e indirecta trata de relacionarse, darse a conocer al hombre, a su creación como padre. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De la paternidad. El libro de Isaías, capítulo 63, 16, claramente dice, ¿no? Proféticamente hablando Isaías, en ese tiempo, tú eres nuestro padre, dice. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo en tu nombre. Amén. Fíjese, ahí estamos hablando en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor Jesús, cuando tuvo su manifestación pública también, Él nos habla acerca del Padre, ¿no? Es conocido para ustedes cuando les enseña a orar a sus discípulos en Juan 11:2. Ahí le dice claramente el Señor Jesús, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, el Señor Jesús también nos enseña a dirigirnos al Padre. No solamente eso, sino también cuando el Señor Jesús parte a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, los discípulos también, de igual forma como el Antiguo, como en el tiempo de Cristo, en el Nuevo Testamento también nos hacen recordar, nos hacen tener una conexión o identificar acerca de la paternidad de Dios como Padre. 1 Corintios capítulo 1:3 claramente dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, siempre ha estado presente, antes, durante y por siempre. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué por qué como padre? ¿Por qué la paternidad? ¿No? ¿Por qué Dios se da a conocer como padre? ¿Por qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere que nosotros aprendamos? Yo inicialmente estaba preparando esta enseñanza de parte de Dios y me estaba enfocando pues en la necesidad de tener una verdadera paternidad. Y dije, vamos a empezar a identificar pues los diferentes tipos de paternidad que existen en la tierra. Porque hay diferentes tipos de padres en la tierra. Amén. Pero antes de entrar a ese tema de diferentes tipos de padres, ¿no? El Señor me mostró y me dijo, no, yo quiero que hables de mi paternidad. No, porque no se trata de cuestionar, de juzgar, de criticar, de señalar a quién lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, sino lo que se trata es de que podamos nosotros saber de qué manera tengo que ser un buen padre. Entonces, empecemos primeramente reconociendo que todos tenemos, ¿no? De una manera general 3 tipos de padres: Padre celestial, Padre espiritual y un Padre terrenal. Amén. Un Padre celestial, porque la Biblia claramente dice, tenemos un Padre celestial. Y yo creo que todos debemos aceptar ese Padre celestial. Isaías 64:8 claramente dice allí, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Todos. No, porque todos fuimos creados por Dios, pero ese Dios se hace llamar Padre. No solamente eso, sino que sabiendo que hay una paternidad celestial, porque es celestial de Dios de los cielos, el que creó todas las cosas, también debemos tener o tenemos una autoridad espiritual. Algunos seguramente sí, otros no. Una autoridad espiritual. ¿Y cómo eso de autoridad espiritual? No lo he encontrado, no lo veo literalmente escrito en la Biblia. Pero no, la Biblia sí nos muestra, muy directo o indirectamente, nos muestra lo que en realidad Dios nos quiere enseñar acerca de paternidad. Mira, en 1 Corintios capítulo 4:15 nos habla acerca de Pablo y Timoteo. Pablo dice así, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, dice, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. ¿Se dan cuenta? Hay un Padre celestial, Padre de todos, pero hay un Padre espiritual que Dios pone en esta tierra para poder direccionar, para poder enseñar, instruir. En este caso, Timoteo era hijo no espiritual de Pablo. Pablo era un padre espiritual que tenía hijos espirituales. Amén. Entonces, esto nos da alusión mucho, ¿no? A los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros que direccionan por parte de Dios una congregación, no una iglesia, donde tú vas y empiezas a recibir instrucción de la palabra de Dios. Entonces todos debemos tener un Padre espiritual, todos debemos tener un Padre celestial, pero también tenemos un Padre terrenal, ¿no? El que está al lado de tu casa, el que seguramente ya no está contigo porque ya partió, o sea bueno, sea malo, pero es tu Padre terrenal. La Biblia en Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más o mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Entonces, ¿se dan cuenta? 3 tipos de paternidad: Padre celestial, el Padre espiritual y el Padre terrenal. Y estos 3 títulos no están solamente de nombre, porque a veces podemos tenerlos de nombre. Ah, no, mi Padre es Dios. ¿Será tu Padre Dios? ¿Tendremos una actitud correcta de hijo a padre? Tengo un Padre espiritual. ¿En realidad será tu Padre espiritual? ¿Tienes un comportamiento, una conducta que amerite que es tu Padre espiritual y que tú eres un hijo espiritual? Tengo un Padre terrenal. ¿Será que estamos nosotros cumpliendo en realidad y nos estamos comportando como verdaderos padres terrenales? Interesante, ¿no? Porque a veces simplemente titulamos, ¿no? Padre celestial, creo en Dios, sí, creo en tal autoridad, sí, creo, tengo un padre en casa. Pero lejos está el hecho de poder hacer la perfecta voluntad de Dios. Y ese es el propósito del tema de esta mañana, que tú puedas entender los propósitos de Dios una vez que entiendas que hay paternidades en las cuales debemos nosotros saber cómo comportarnos. Y como tal, en cada paternidad debemos de usar el mismo principio, el mismo modelo de las verdades de Dios. Una de las cosas
y de mucha importancia es que debemos de aplicar y practicar en cada paternidad los mismos valores, las mismas verdades espirituales, tanto en Padre Celestial como en Padre Espiritual como en Padre Terrenal, para disfrutar bien del privilegio nosotros de ser padres. Cuando la Biblia, amado hermano, nos enseña a dirigirnos a Dios como Padre, lo que busca es enseñarnos verdades y principios espirituales muy importantes que debemos de imitar para poder entonces aplicarlo a nuestra vida en el día a día. Amén. Como por ejemplo, ¿no? El amor. El Padre Celestial, el Padre Espiritual y el Padre Terrenal necesitan establecer un principio, una verdad, ¿no? Escritural, bíblica, espiritual, que viene del trono de Dios, que es el amor. Amén. ¿Sí o no? Pero fíjate, la realidad de hoy es distinta, ¿no? Hoy bien es cierto que nos reímos todos, feliz día papá, pero a veces, como siempre el Día de la Madre también es un solo día, 2 días y después nos olvidamos. Es un solo día que recordamos, las canciones nos tocan el sentimiento, las emociones, ¿no? Y nos damos cuenta que solamente es momentáneo, ¿no? Pero después nos olvidamos. No se trata de eso, se trata de entender que hay una paternidad, ¿no? Y aquí quiero también aprovechar este tiempo para poder ministrar a aquellos que no tienen un Padre terrenal, tienen un Padre espiritual. Si tú tienes un Padre espiritual, tienes un Padre celestial. Pero, o sea, siempre Dios se manifiesta de esta manera a su pueblo. Ahora, el tema es que los cristianos y las personas, hombres y mujeres de hoy, nos dan por sentado que Dios es nuestro Padre. Pero pocas personas se detienen a pensar qué significa realmente este título de Padre. Sabemos que Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero a menudo no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestra comprensión de Dios entender qué significa ser Padre o la paternidad. Tanto así que muchos dejamos de creer en Dios por ver el comportamiento y la actitud de un Padre terrenal, porque creemos que Dios va a ser tal cual como el Padre terrenal que tenemos en la tierra. Y no se trata de que Dios sea igual al Padre terrenal, se trata de que el Padre terrenal sea igual al Padre celestial y de que el Padre espiritual sea igual al Padre celestial. O sea, nosotros tenemos que imitar, que copiar, que aprender de nuestro Dios y Padre. Por eso que antes, durante y después, antiguo, nuevo, antiguo, el Nuevo Testamento, siempre Dios ha tratado y trata, ¿no?, de poder manifestarse como Padre. Existen tipos de padres, ¿no?, hoy por hoy terrenales en la tierra, como por ejemplo, ¿no?, Padre que siempre está molesto. No sé si serás tú o conocerás a alguien. El Padre ausente, el Padre Padre que nunca está, el Padre indiferente, el Padre que ve los problemas en el hogar, pero es indiferente, ¿no? Y no busca o no sabe solucionar. El Padre medio tiempo, el Padre que solamente tiene un pequeño tiempo para sus hijos, o un pequeño tiempo porque dice que está haciendo otras cosas para ellos. El Padre que es cuidadoso, ¿no? El Padre que es atento, el Padre rico, el Padre pobre, el Padre egoísta, el Padre humilde, el Padre consentidor, ¿no?, que todo lo consiente, ¿no?, que no exhorta, que no disciplina, el Padre perfeccionista, aquel que quiere las cosas tal cual, aquel Padre que simplemente, o sea, nunca está conforme, contento con nada, siempre quiere más. El Padre democrático, a ver qué dices tú, a ver qué dices tú, a ver qué dices tú, ¿no? El Padre, ¿no?, que es también controlado, ¿no? Porque hay padres que es en la casa la que controla es la esposa y no el hombre, ¿no? Y entonces el Padre que está controlado, el Padre autoritario, el que aquí mando yo y hago lo que quiero, y los padres, ¿no?, que son adoptivos, ¿no?, que tienen hijos adoptivos, como en este caso José. La Biblia, ¿no?, está plagada de mucha paternidad, ¿no?, y cada uno con diferentes tipos de conducta y comportamiento, ¿no? La paternidad de David fue diferente a la paternidad de Saúl. La paternidad de Saúl fue diferente a la paternidad de Elí, de Samuel, de Jacob. Y así cada uno, ¿no?, dentro de la Biblia está encerrado este tipo de paternidad a través de la manifestación de su propio carácter. Pero hoy por hoy también no estamos lejos de que sea tal cual, similar, ¿no? O la gente se está acercando, ¿no?, a ser ese tipo de padres, cuando en realidad lo que Dios quiere es que miremos al cielo. Hoy, feliz Día del Padre, y debemos hacer todos una oración primeramente dirigida a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que desde allí podamos nosotros
decirle Señor mi Dios, Señor mi Padre, ¿no? Por eso que lo primero que enseñó el Señor Jesucristo cuando se trata de orar es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No le dijo Dios nuestro, no le dijo Creador nuestro, no le dijo Señor nuestro, le dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Y esa debe ser tu primera oración esta mañana. Tú que estás escuchando este mensaje. Tú no serías padre si no fuera por el Padre Dios que te permite el privilegio de ser padre. Pero no solamente te da el privilegio de poder procrear, sino te da el privilegio también de poder sustentar esa paternidad llevando una vida conforme a su voluntad. Amén. En fin, amados hermanos, amigos, muchos modelos de padres malos y buenos, ¿no? Porque hay si nos enfocamos en los malos, ¿no? Hay padres malos, padres abusadores, machistas, ¿no? Hay padres buenos y malos, regulares, pero para tener un excelente o una excelente paternidad en cada área de nuestra vida, siendo padres espirituales o padres terrenales, ¿no? Como te haya tocado vivir tu vida en esta tierra, es cierto que eres padre, tenemos que mirar siempre a Dios. No podemos nosotros dejar de ser buenos padres si no aprendemos de nuestro Dios y Padre. Aprender, ¿no? Si no aprendemos, entonces ¿cómo vamos a reproducirnos? No podremos hacerlo bien. Y la idea de Dios como Padre es que lo hagamos bien. Amén. Ahora, ¿cuál es la característica, no? Por eso decía, no hablar de los padres malos, de los padres buenos, o de los problemas que podemos tener como padres. Hablemos de lo que debemos de hacer como padres. O hablemos de nuestro Dios y Padre. Porque el modelo, amén. ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de hacer? No quiero señalar lo que no haces, sino quiero señalar lo que tienes que hacer. Porque a veces nos enfocamos siempre en lo malo, en lo negativo, ¿verdad? Y a nosotros no nos gusta, al ser humano no le gusta que lo cuestionen, que lo critiquen. Ya, no hay crítica, no hay cuestionamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que sí tenemos que hacer, para que nosotros podamos meditar, reflexionar y decir, oh, yo no estoy haciendo esto, me estoy equivocando, y el Espíritu Santo te pueda redarguir y tú puedas tomar un camino diferente, ¿no? Y puedas bendecir, ¿no? Ese hogar, esa casa, ¿no? Donde tú vives, que Dios te ha dado una familia en la cual Dios te va a pedir cuentas y puedas ser un buen padre. La primera característica que vemos en la Biblia acerca de nuestro Dios y Padre y qué es lo que Él quiere que nosotros podamos hacer, establecer y manifestar en nuestra vida es el amor incondicional. Amén. No hay nada más poderoso que el amor. Sea Padre celestial, sea Padre espiritual y Padre terrenal, tenemos que conducirnos en amor. El amor. El problema es que nosotros tenemos conceptos equivocados del amor, ¿no? Y no tenemos el concepto correcto del amor de Dios. Y Dios nos muestra su amor. En que tenemos que nosotros, una vez que tenemos una paternidad, tenemos que trabajar en aceptar y demostrar, ¿no? El amor. El amor. El amor sea que esté bien o el amor sea que nos hayan fallado. Para salvar, rescatar, restituir. Por eso la Biblia dice claramente, ¿no? Su amor no depende de los errores ni exige perfección. Es constante y paciente, buscando siempre lo mejor de cada persona en el hogar. Por eso Juan 3:16 dice, ¿no? De que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó el Padre al mundo. Por eso decía, ¿no? El amor no exige perfección. El amor, si tú amas como padre, tú no exiges perfección. O sea, tu amor no depende de sus errores. No exige, es constante, es paciente. Y busca siempre lo mejor de cada una de las personas que son el entorno de tu familia. Ese es el amor, ¿no? Que debemos de aprender. Ese es la primera virtud de la paternidad de todo hombre. Amar. Como también Romanos capítulo 2:11 dice, porque no hay excepción de personas. No hay un hijo es mejor, el otro hijo es peor. Este hijo es más ingreído, el otro no. Este es el preferido, el otro no. No hay excepción de personas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está manifestado a través del Padre. Porque el amor es tu insignia, tu estandarte. Como dice Juan capítulo 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido al Padre, porque el Padre es amor.
Es importante que aprendamos a amar a nuestros hijos tal como son. Claro que el amor demanda trabajar en ellos desde pequeños. No cometer esos errores de la lista de padres que les dije, ¿verdad? Consentidores, tolerantes, rebeldes, sino que un padre que ama y por causa de ese amor lo que busca es, ¿no?, ser paciente, ser constante para tratar siempre de buscar lo mejor de aquellos integrantes de su familia, no solamente los hijos, sino incluido también la esposa. No solamente eso, sino que una de las características también de la paternidad de Dios es que es la práctica del perdón. Si tú te das cuenta en la Biblia, siempre Dios lo que hace es perdonar y enseñar el perdón. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros aquí en la tierra es, como padres, a perdonar y enseñar el perdón. Porque el perdón restaura. El perdón restaura. Por eso que Dios nuestro Padre nos perdona a nosotros, a ti y a mí, para restaurarnos y volver a tener una comunión con Él. Por eso Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Entonces quiere decir que el Padre enseña el perdón. Y nosotros tenemos que también como padres aprender a enseñar el perdón. Nadie es perfecto en esta vida. Nadie tiene que juzgar, criticar, cuestionar, señalar a uno o al otro. Tenemos que aprender a desarrollar el perdón y enseñar el perdón. Por eso dice la palabra, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque nos ofendemos. En el hogar se ofende uno al otro. ¿Cuántos hogares disfuncionales hay por ofensas? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que la paternidad nos lleve a qué. La paternidad nos lleva a qué? A aceptar el perdón del Padre y perdonar entre cada uno de sus miembros. Por eso que el Señor mandó, como te dije al principio, su amor mandó a Cristo para cumplir un propósito. ¿Cuál es? Salvarnos. Salvarnos de la eternidad sin Él, para vivir por la eternidad con Él. Por eso que el que está en Cristo tiene vida eterna. El que acepta a Jesús, el Hijo de Dios, el Padre, tiene vida eterna. No solamente la práctica del perdón, sino la paternidad que es de Dios también quiere que practiquemos la provisión y el cuidado. La provisión y el cuidado. O sea, el hecho de que entendamos de que Dios como Padre es proveedor y Dios como Padre nos cuida. Amén. Por eso claramente dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará todas las cosas que se lo pidan. O sea, si nosotros siendo padres malos, ¿por qué? Porque somos padres malos. ¿Por qué? Porque no tenemos un copia y pega, no tenemos imitar a Dios como Padre. Por eso te estoy enseñando estos principios. Entonces, si aún siendo malos le damos buenas dádivas, ¿cuánto más? Dice, vuestro Padre Celestial le dará todas las cosas a aquellos que se lo pidan. ¿Por qué? ¿Por qué todas las cosas? Provisión y cuidado. Por eso dice, buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, el Padre quiere bendecirte, el Padre quiere proveerte, el Padre quiere protegerte. Por eso se dice Jehová Jireh, el Padre Jireh es mi proveedor, es mi sustentador, es mi cuidador. Y la Biblia está plagada de textos bíblicos que hablan acerca de que en el hueco de su mano estamos seguros. Él nos cría, nos cuida como la gallina sus polluelos. Espada y adarga es su verdad. No temeremos el mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Jehová mi pastor, el Padre es mi pastor, tu Padre celestial. Amén. Entonces es importante que entendamos, como creador y sustentador se encarga de suplir las necesidades diarias, tanto materiales como emocionales y espirituales. Entonces ese es el Padre, y así nosotros tenemos que aprender. Como padres tenemos que entender que nosotros tenemos que sustentar, ¿no?, suplir las necesidades diarias, tanto espirituales, emocionales, en la vida de nuestra familia. Pero a veces estamos nosotros, ¿no?, peleando con nuestras fuerzas, luchando con nuestras fuerzas, saliendo al mundo y pelear con nuestras fuerzas, ¿no?, tratando de traer un pan a la casa, traer algo a la casa, pero nuestras fuerzas, no de la dirección del Padre espiritual, del Padre celestial, no de la dirección del Padre, nuestro Padre Dios. Entonces, ¿dónde aprendemos? Como Él.
No solo eso, sino que también una característica también de la paternidad de Dios es la buena comunicación que produce una confianza. Algo que Dios se preocupa como Padre es tener una buena comunicación con nosotros, para que haya confianza. Algo que tenemos que replicar también en el hogar. ¿Por qué? Porque la palabra, una de las cosas que Dios pide es orar sin cesar. Y orar es tener una comunicación con el Padre. Entonces, lo que falta en los hogares, ¿verdad? Comunicación. Por eso había padres ausentes o padres de medio tiempo. Y normalmente los miembros de casa, ¿qué es lo que demandan? Comunicación. Y cuando hay una buena comunicación, entonces va a haber confianza. Y cuando hay confianza, entonces podemos vivir en paz y en bendición. Entonces, el Padre Celestial, nuestro Padre, nos enseña acerca de, a diferencia de una figura distante, Él invita a acercarse a través de la oración. Por eso, Padre nuestro, que estás en el cielo. O sea, es una oración personal, una oración directa con Él. Por eso cuando tú doblas tus rodillas, inclinas tu rostro y estás en un lugar a solas y empiezas a invocar el nombre del Padre, Él te escucha, ¿no? Porque Dios es un Dios personal. Amén. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos, dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Por qué no ese temor de no acercarse a Dios? ¿Por qué ese temor del hijo no acercarse a hablar con el padre? ¿Por qué ese padre no quiere hablar con sus hijos, con sus hijas? Y después cuando hay problemas, recién ahí queremos empezar a solucionar los problemas cuando podemos evitarlos a través de una buena comunicación, a través de una verdadera confianza que se tiene entre padres e hijos, hijos y padres. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios volverá el corazón de los hijos a los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación. ¿Y por qué no hay buena comunicación? Porque no hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? ¿Por qué? Porque somos padres ausentes, padres de medio tiempo. Y Dios quiere que aprendamos, así como Él siempre busca, ¿no?, comunicación. Por eso Él enseña a orar. El Señor Jesús enseñó a orar. Y debemos orar por eso por la mañana, por la tarde, por la noche. Debemos orar en todo momento, en todo tiempo. Cuando sales a correr, a caminar, cuando estás en el mercado, debes tener una comunicación directa con Dios. Otra característica de la paternidad de nuestro Dios y Padre es la santidad. Santidad. Así también Dios quiere que como padres vivamos en santidad y no seamos padres pecadores. ¿Por qué? Porque si tú eres un padre pecador, vas a dejar ese legado a tus hijos, que sean hijos pecadores. Porque lo que tú haces, aunque no quieras que tus hijos lo hagan, lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque tú estás dejando la semilla plantada. Porque enseñamos más que con palabras, con el ejemplo. Por eso que la palabra de Dios, el Señor Jesús nos enseña, no solamente sean oidores, sino hacedores de mi palabra. Así como Él decía, así como yo los he enseñado, ahora ustedes también enseñen. Santidad. Santidad es rechazar el pecado. Santidad es rechazar el pecado, rechazar aquello, ¿no?, que no solamente te daña a ti, sino que va a dañar a tu familia. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Decimos Dios, 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 Padre, Padre. ¿Y cuántas veces vamos al Padre Celestial? Pero la pregunta es, ¿somos santos? Como aquel que es santo. Por eso dice claramente, ¿no? Claramente dice aquí, porque está escrito, sé santo porque Él es santo. Y si invocáis y oras por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Juzga según la obra de cada uno. Él te ve y te mira, ¿estás viviendo en santidad? No, que no. A veces agarramos argumentos, ¿no? Decimos, no, pero esto no es tan malo, esto no es tan malo. No. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que lo que tú dices que no es tan malo, es malo. Lee la Biblia y tu argumento se derrumba y se derriba y al final te vas a quedar con que sí, es malo. Pero ¿por qué muchos no leen la Biblia? Porque saben que lo que están haciendo está mal. Y peor aún todavía, como dice aquí, ¿no? Según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que estés en la tierra, peregrinando, viviendo, dice, vive en santidad. Otra característica que quiero decirte también acerca de la paternidad de Dios es
¿no?, de la instrucción y la formación correcta. Una de las cosas que identifica a nuestro Dios y Padre es que Él instruye, que Él corrige, que Él enseña, que Él disciplina. Por eso que al Señor Jesús se le llamaba maestro. Amén. Porque enseñaba. Por eso que nuestro Padre es Dios y creador. ¿Por qué? Porque Él crea, direcciona, encamina, es luz, es lámpara. Y una de las cosas que los padres tenemos que hacer es direccionar la vida de nuestros hijos, planear, visionar, empoderarlos, direccionarlos, guiarlos, encaminarlos. No maldecirlos, sino bendecirlos. Pero hoy por hoy la necedad está ligada al muchacho. Los jóvenes son necios, rebeldes, desobedientes. Así como tú y yo hemos sido de pequeños. Pero por eso Dios pone un padre, para que el padre lo direccione, lo discipline, lo corrija, lo instruya, lo guíe, para que cumpla el propósito que Dios a través del padre direcciona para los hijos. Por eso decimos, no, tú vas a ser un empresario, tú vas a ser un ingeniero, tú eres un buen hijo, tú vas a salir adelante. Entonces, a declarar lo que Dios ha puesto en el corazón. Por eso es importante la instrucción. Su disciplina no busca castigar. O sea, disciplina no busca castigar, sino busca direccionar y cuidarlo, no de este mundo que está plagado de maldad, sino fortalecer y guiar hacia el bienestar espiritual su vida, siendo evidencia de su amor. Por eso mira, Proverbios capítulo 22:6 que dice, instruye al niño en su camino. ¿A quién le dice que instruya? Al padre, pues. Amén. ¿Sí o no? Para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero ¿por qué hoy se apartan? ¿Por qué hoy no son fieles, leales, comprometidos con Dios? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué? Porque no han sido instruidos desde niños. Y si lo han sido, lo han hecho mal. Un hombre que no supo ser buen padre como Dios lo enseña en su palabra. Amén. Entonces hay que instruir correctamente. Y por último, ¿no?, el padre también nos enseña, parte de su paternidad, la fidelidad. La fidelidad. Hay padres que abandonan a sus hijos, hay padres que abandonan, ¿no?, como progenitor abandonan. Por eso hay madres solteras, ¿no?, se divorcian, se separan, tienen hijo por aquí, hijo por allá, hijo por allá. Bueno, de repente ya cometiste tu error, ordénate pues. No puedes estar por aquí, dejando hijos regados, no, ordénate y sé responsable como padre. Y establece tu vida, pide perdón a Dios, Dios te va a dar oportunidad, pero sé fiel como padre. Con esto no quiero decir, no, como muchos dicen, no, fue un mal esposo, pero es un buen padre. No, tampoco puede ser así. No puedes encontrar a alguien que sea mitad bueno, mitad malo, no es así. Lo que Dios quiere es que tú ordenes tu vida, ¿no? Si has tenido 2 compromisos, 3 compromisos, ordena tu vida. Entonces, establécete con una mujer que amas y decide amar y establecer tu hogar en la bendición de Dios. Pero si tienes hijos por aquí, por allá, entonces tienes que aprender a asumir tu paternidad y ser padre, fiel. Y es cierto, como muchos dicen, no, ya con mamá terminó las cosas, pero nunca voy a dejar de ser padre para ti. Y es importante eso, Amén, amén. porque a veces los problemas de los hijos los problemas de los esposos sufren los hijos. Y se quieren como que vengar, ¿no?, con los hijos. Por eso 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, fiel es el Padre. Una característica. Amado hermano, amigo, que me estás escuchando, no sé qué tipo de paternidad estarás llevando tú. No sé qué tipo de padre serás. Y no se tiene que preguntar a tu hijo si eres un buen padre o no, sino que tienes que mirarte en el espejo de la palabra de Dios, para que tú te des cuenta si en realidad eres un padre que tiene amor en su corazón para no hacer diferencia en el hogar por sus hijos. Un padre que practica el perdón y que enseña a perdonar. Un padre que da provisión, cuidado y protección a sus hijos. Un padre que tiene una buena comunicación y por eso provoca confianza en el hogar. Un padre que vive en santidad. Un padre que instruye, direcciona, guía, corrige a sus hijos. Un padre que vive en santidad. Un padre que es fiel. Un padre que es fiel. Así como nuestro Dios y Padre. Amén.
Si tú puedes tomar un momento y decir, sí, yo creo, toma una decisión. Toma una decisión y dile, Padre, sí, ahí estoy, yo me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Cómo voy a celebrar el Día del Padre si no estoy haciendo lo correcto? Creo que lo primero que tengo que hacer es pedirle perdón a mis hijos, más allá de recibir regalos y que me abracen. Feliz día, papá, y que me regalen una canción, que me salgan a pasear. Yo como padre pedí perdón porque no he sido un buen padre. Ahora, esto es lo terrenal, vamos a lo espiritual. Si tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, congregas en una iglesia, o tienes una cobertura, un padre espiritual. De igual forma, si como padre espiritual no has hecho lo correcto, tú pedirle perdón, ¿no?, a tus hijos espirituales. Así como Dios se demuestra y se muestra como Padre Celestial. O sea, tenemos que buscar ponernos a cuentas, como Dios dice. Amén. Poneos a cuenta. Dice, no, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es el tiempo. ¿Quieres celebrar un buen día del Padre? Entonces, simplemente hoy acércate a Dios. Por otro lado, lo que Dios el Padre quiere es que los hijos, algo muy importante, los hijos honren a los padres celestiales, espirituales y terrenales. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué no les va bien a muchos en la tierra? ¿Por qué no le va bien, ¿no? E incluso logrando cosas en este mundo, ¿no?, al final terminan mal los hijos. ¿Sabes por qué? Por la falta de honra a los padres. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre Celestial, reconocerlo, honrarlo, valorarlo, adorarlo, alabarlo, darle la prioridad. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre Espiritual, reconocerlo, honrarlo, valorarlo, estimarlo. Por eso dice la Biblia, dice, orad por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan. ¿Dice o no? Entonces, tu Padre espiritual y tu Padre terrenal, sed obedientes a vuestros padres, no desprecies la dirección, la enseñanza de tu padre y de tu madre. Hónralo, instruye al niño para que cuando sea grande no se aleje. Entonces, honrar. Por eso dice claramente Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en la tierra? ¿Quieres ser de larga vida? ¿Vivir bien? Dice, honra a tu padre. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Amén. Yo te bendigo con esta palabra esta mañana. ¿Para qué? Para que tú puedas entonces entender, ¿no?, que, o sea, todos tenemos un padre. No digas, no, mi papá ya falleció. No te digas que eres huérfano o huérfana. No, eso es mentira. Si no está un Padre terrenal, está el Padre espiritual. Si no está el Padre espiritual, está el Padre celestial. Pero sí tenemos Padre. Sí tenemos Padre. Y cada uno tiene que hacer lo mismo que hace el Padre celestial. Amar, cuidar, proteger, direccionar, confianza, lealtad, santidad, fidelidad. Amén, amén. Por eso que Él es Padre. Porque nadie puede ser Padre si no aprendemos de Él. Tú, hermana, hermano, que ya no está tu papá, tienes un padre. En la iglesia, por ejemplo, Yeshua HaMashiach, tienes un padre espiritual. Tienes padres espirituales. Porque a algunos no les gusta el término de madre espiritual, no les gusta. Entonces tienes padres espirituales. Está la pastora Mariela, el pastor Miguel. Padres espirituales. Tienes padre celestial. Y si tienes un padre terrenal, hónralo. Amén. Así como el espiritual, así como el celestial. Dios te va a bendecir. Feliz Día del Padre. Que hoy puedas tú, hijo, hija, esposa, honrar primeramente a Dios Padre. Segundo, puedas honrar a tu Padre espiritual. Y tercero, puedes honrar al Padre terrenal que está en casa. Reconócelo, valóralo. Oren por él. Júntense todos los hijos de la esposa, oren por ese hombre. Oren por ese hombre. ¿No? Si estás en la iglesia, hoy ora por tu pastor. Y si no estás en la iglesia, allí donde estás, en tu casa, ora por tu Padre espiritual. Y todos estamos en casa, antes de hacer cualquier cosa, oremos al Padre celestial y démosle gracias por todo lo que Él hace por nuestras vidas.
porque no seríamos padres si no fuera por Él. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, por esta palabra que nos compartes. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das de ser padres. Gracias, que este día sea un día que marque, Señor, un antes y un después en la vida de cada uno de aquellos que estén escuchando esta palabra, para que su vida cambie, mejore en relación a su paternidad. En el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me das, yo bendigo la vida de cada uno de estos hombres. Amén, Señor, amén. en el nombre de Jesús, bendito Dios, para que vean en ti la oportunidad de poder empezar a construir una vida diferente en relación a la paternidad que tú nos enseñas, Señor, con la nuestra, de poder cambiar, mejorar, ser renovados conforme a tu voluntad. Les bendigo Amén. en tu nombre, en Cristo Jesús, y que pasen un feliz Día del Padre. La próxima semana estaremos nosotros celebrando con cada uno de ustedes en el servicio presencial, un agasajo por el Día del Papá. Que Dios lo bendiga.